Lección de español. El poder del trabajo en equipo. Esta lección de español está especialmente creada para poner a prueba todas tus habilidades en español. Se divide en 4 partes atractivas. 1. Historia en cómic. 2. Cuestionario de comprensión auditiva. 3. Cuestionario de vocabulario. 4. Evaluación de nivel. ¿Qué nivel tienes? Comencemos. El poder del trabajo en equipo. En la gran sabana africana, el sol brillaba con fuerza. La hierba estaba amarilla y seca, y quedaba muy poca agua. Los animales estaban preocupados. Rico, el rinoceronte, estaba cerca de un pequeño charco. Rico era grande y gris, con un cuerno en la nariz. Parecía enfadado. Esta agua es mía. Nadie más puede beber de aquí. ¡Fuera! Cena la cebra pasó por allí, con sus rayas negras y blancas brillando bajo el sol. Cena miró el charco con ojos tristes. Por favor, Rico, ¿puedo beber un poco de agua? Tengo mucha sed. No, busca tu propia agua. Cena se fue, todavía con sed y triste. Cerca, Hugo el hipopótamo estaba en un charco de barro. Hoy, el animal grande y redondo, con su boca enorme, no estaba contento. Su barro se estaba secando. ¡Oh, no! Mi barro está desapareciendo. ¿Cómo me mantendré fresco? Hugo intentó rodar en el barro, pero se había vuelto demasiado duro. No podía ponerse cómodo. En lo alto del cielo, Pío, el pájaro, volaba sobre la sabana. Aunque era pequeño, los ojos agudos de Pío vieron la tierra seca abajo. Oh, vaya, la sabana se ve muy seca. Necesito avisar a los demás. Pío voló hasta el charco de Rico, donde encontró a Rico echando a los animales. Hola, Rico. ¿Por qué no quieres compartir tu agua? No hay suficiente para todos. La necesito toda para mí. Pero, Rico, si no compartes, los otros animales morirán. Ese no es mi problema. Pío se disgustó con la respuesta de Rico y voló hasta el charco de barro de Hugo. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? No muy bien, Pío. Mi barro se está secando y no puedo refrescarme. Eso es terrible. Quizás podamos encontrar agua en otro lugar. De ninguna manera. Resolveré esto yo solo. No quiero la ayuda de nadie. Pío vio que Rico y Hugo tenían problemas, pero no se ayudaban entre ellos. Se le ocurrió una idea. Organizaré una reunión. Quizás, si trabajamos juntos, podamos encontrar una solución.
Pío le contó a Rico, Hugo y Cena sobre la reunión. Al día siguiente se reunieron, pero Rico y Hugo se mantuvieron alejados. Amigos, tenemos un problema serio. Tenemos muy poca agua y necesitamos trabajar juntos para encontrar más. Rico y Hugo se quedaron callados, mientras Cena parecía preocupada. Pero, ¿cómo podemos encontrar agua? Todo está muy seco. ¿Alguien tiene una idea? Nadie habló y todos se sintieron perdidos. Entonces, Hugo recordó algo. Mi abuela me habló una vez sobre el agua subterránea. ¿Y si cavamos para encontrarla? Cena y Pío se emocionaron. Sonaba como un buen plan. Pero entonces se dieron cuenta de un problema. Cavar en esta tierra dura será difícil. ¿Quién es lo suficientemente fuerte? El silencio volvió. Entonces, para sorpresa de todos, Rico dio un paso adelante. Yo soy fuerte. Podría intentar cavar con mi cuerno. Los demás estaban asombrados. Rico nunca había ofrecido ayuda antes. Eso es maravilloso, Rico, pero necesitaremos ayuda para mover la tierra. ¡Yo puedo hacer eso! Mi boca es perfecta para recoger tierra. Todos se sintieron esperanzados. Rico y Hugo iban a trabajar en equipo. Pío los guió a un lugar donde la tierra se veía diferente. Esta zona se siente más fresca. ¿Podría haber agua ahí abajo en algún lugar? Rico empezó a cavar, empujando su fuerte cuerno en la tierra dura. Uf, esto no es fácil. No te rindas, Rico. Yo te ayudaré a quitar la tierra. Hugo usó su boca ancha para sacar la tierra, mientras Cena y Pío los animaban. Seguid así, Rico y Hugo. Podéis hacerlo. Creemos en vosotros. Rico y Hugo trabajaron sin parar. Se cansaron, pero siguieron haciendo el agujero cada vez más profundo. De repente, Rico notó un cambio. Esperad, la tierra se siente un poco húmeda. ¿De verdad? Cava un poco más. Rico empujó su cuerno en la tierra una última vez. Y entonces pasó algo increíble. El agua empezó a salir de la tierra. ¡Hurra! ¡Habéis encontrado agua! El agua llenó el agujero, creando un nuevo charco lo suficientemente grande para todos. Lo habéis conseguido, Rico y Hugo. Vuestro trabajo en equipo nos ha salvado a todos. Rico y Hugo se miraron, cansados pero orgullosos.
Lo siento por no haber compartido antes. Ahora hay suficiente agua para todos. Y yo siento haber rechazado la ayuda. ¡Hacemos un gran equipo! Muchas gracias a los dos. Habéis ayudado a todos los animales de la sabana. Desde ese día, Rico y Hugo se hicieron buenos amigos. Compartían el nuevo charco con todos los animales. Y cuando aparecían problemas, trabajaban juntos para resolverlos. Recordad todos, somos más fuertes cuando trabajamos juntos. Es verdad. Juntos podemos afrontar cualquier desafío. La sabana se convirtió en un lugar más feliz. Rico, Hugo, Rena y Pío aprendieron que ayudándose unos a otros podían resolver incluso los problemas más grandes. La historia de su trabajo en equipo se extendió por toda la tierra, mostrando a todos los animales la importancia de la cooperación y la amistad. Prepárate para profundizar en nuestra historia en cómic y comprobar que también has entendido lo que has escuchado. Este cuestionario te ayudará a mejorar tus habilidades de comprensión auditiva y te preparará para conversaciones en español en situaciones reales. ¿Dónde tiene lugar la historia? A. En un desierto. B. En la gran sabana africana. C. En un parque de la ciudad. D. En una montaña. Excelente. Si dijiste B, la gran sabana africana, has acertado. La historia comienza en este hermoso escenario africano. ¿Cuál era el problema principal en la sabana? A. Hacía demasiado frío. B. Faltaba agua y la tierra estaba seca. C. Había demasiados animales. D. Los animales estaban enfermos. La respuesta correcta es B. Faltaba agua y la tierra estaba seca. Bastante problemático, ¿verdad? Esto es lo que dio inicio a toda la aventura. ¿Quién no quería compartir su agua al principio? A. Cena la cebra. B. Hugo el hipopótamo. C. Rico el rinoceronte. D. Pío el pájaro. Si elegiste C. Rico el rinoceronte, has acertado. Nuestro amigo con cuerno era bastante egoísta al principio. ¿Por qué los animales no se ayudaban entre sí al principio? A. Porque eran enemigos. B. Porque no se conocían. C. Porque querían resolver sus problemas solos. D. Porque hablaban idiomas diferentes. La respuesta es C. Querían resolver sus problemas solos. ¡Qué error! Los animales no se daban cuenta de lo importante que es la cooperación. ¿Qué hizo Pío el pájaro para intentar solucionar el problema? A. Voló a buscar agua en otro lugar. B. Organizó una reunión con todos los animales. C. Pidió ayuda a los humanos. D. Esperó a que lloviera.
B es correcto. Pío organizó una reunión. Bastante listo de su parte reunir a todos para buscar una solución, ¿no crees? ¿Quién sugirió la idea de cavar para encontrar agua subterránea? A. Rico el rinoceronte. B. Cena la cebra. C. Pío el pájaro. D. Hugo el hipopótamo. ¡Sorpresa! Fue D. Hugo el hipopótamo. Apuesto a que no te lo esperabas. ¿Cómo trabajaron juntos Rico y Hugo para encontrar agua? A. Rico cavaba con su cuerno y Hugo movía la tierra. B. Hugo cavaba y Rico movía la tierra. C. Ambos cavaban al mismo tiempo. D. Rico cavaba y Hugo buscaba más animales para ayudar. Si dijiste A, Rico cavaba con su cuerno y Hugo movía la tierra, has acertado. Resultaron ser un gran equipo, ¿verdad? ¿Qué lección principal aprendieron los animales de esta experiencia? A. Que es mejor estar solo. B. Que el agua es muy importante. C. Que trabajando juntos pueden resolver grandes problemas. D. Que los pájaros son los animales más inteligentes. La respuesta es C. Trabajando juntos pueden resolver grandes problemas. Es una lección que todos podríamos aplicar a veces, ¿no crees? ¿Cómo cambió la sabana después de esta experiencia? A. Se volvió más seca. B. Los animales se fueron a vivir a otro lugar. C. Se convirtió en un lugar más feliz. D. Llegaron nuevos animales a vivir allí. C es la respuesta correcta. La sabana se convirtió en un lugar más feliz. ¿No es increíble cómo el trabajo en equipo puede cambiar todo para mejor? Excelente trabajo en el cuestionario de comprensión. Acabas de dar a tus oídos un fantástico entrenamiento. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que has aprendido. ¿Qué partes fueron fáciles? ¿Cuáles fueron desafiantes? Recuerda, cada ejercicio de comprensión auditiva hace que tus oídos en español sean un poco más agudos. Ahora vamos a potenciar tu banco de palabras. Comencemos el ejercicio de vocabulario. Primero, sabana. ¿Qué crees que significa? A. Un tipo de animal. B. Una gran llanura con hierba y pocos árboles. C. Un río muy largo. D. Una montaña muy alta. Si elegiste B, has acertado. La sabana es una gran llanura con hierba y pocos árboles, típica de África. Siguiente palabra. Charco. ¿Cuál es tu suposición? A. Un animal pequeño. B. Una casa de árbol. C. Una pequeña acumulación de agua. D. Un tipo de fruta. C es la ganadora. Un charco es una pequeña acumulación de agua. Piensa en el pequeño charco que Rico no quería compartir. Aquí hay una difícil. Cuerno. ¿Qué significa? A. Una parte dura que crece en la cabeza de algunos animales. B. Un instrumento musical. C. Un tipo de árbol. D. Una herramienta para cavar.
A es la respuesta. Un cuerno es una parte dura que crece en la cabeza de algunos animales, como nuestro amigo Rico el rinoceronte. Es hora de cavar. ¿De qué se trata esto? A. Nadar en un río. B. Trepar a un árbol. C. Hacer un agujero en la tierra. D. Correr muy rápido. C de correcto. Cavar es hacer un agujero en la tierra, justo lo que hicieron Rico y Hugo para encontrar agua. Sequía. ¿Qué está haciendo esta palabra? A. Describiendo un día muy caluroso. B. Hablando de un periodo largo sin lluvia. C. Nombrando un tipo de animal. D. Refiriéndose a una fiesta en la sabana. B es la correcta. Una sequía es un periodo largo sin lluvia, justo lo que estaba causando problemas en nuestra historia. Ahora, cooperar. ¿Cuál es tu opinión? A. Competir contra otros. B. Trabajar juntos para lograr algo. C. Dormir durante el día. D. Comer mucha comida. B es la campeona. Cooperar es trabajar juntos para lograr algo. Los animales aprendieron a cooperar al final de la historia. Vamos con egoísta. ¿De qué se trata? A. Alguien que solo piensa en sí mismo. B. Una persona muy generosa. C. Alguien que ama a los animales. D. Una persona muy inteligente. A. Tiene la idea correcta. Egoísta es alguien que solo piensa en sí mismo. Rico era egoísta al principio, ¿recuerdas? Hora de una dramática. ¡Hurra! ¿Qué pasa cuando dices hurra? A. Expresas tristeza. B. Muestras enfado. C. Expresas alegría o celebración. D. Pides ayuda. C es la ganadora. Cuando dices hurra, estás expresando alegría o celebración. Apuesto a que los animales dijeron muchos hurras cuando encontraron agua. Aquí hay una buena. Amistad. ¿Qué significa esto? A. Un tipo de comida. B. Una relación de afecto entre personas o animales. C. Un lugar en la sabana. D. Una herramienta para cavar. B lo tiene. La amistad es una relación de afecto entre personas o animales. Los animales de nuestra historia desarrollaron una hermosa amistad. Veamos perdonar. ¿Qué está pasando cuando perdonas? A. Te enfadas más. B. Dejas de estar enfadado con alguien. C. Te escondes de todos. D. Te vas de picnic. B es correcta. Perdonar es cuando dejas de estar enojado con alguien. Los animales tuvieron que perdonarse mutuamente, ¿no crees? Ahora un poco de poder cerebral. Sabiduría. ¿De qué se trata esto? A. Ser muy fuerte. B. Correr muy rápido. C. Tener mucho conocimiento y buen juicio. D. Volar como un superhéroe. C. Lo clava. La sabiduría se trata de tener mucho conocimiento y buen juicio.
Pío demostró mucha sabiduría en nuestra historia. Por último, pero no menos importante, unir. ¿Cuál es el asunto aquí? A. Separarse. B. Juntarse como uno solo. C. Tomar una siesta. D. Encontrar un tesoro escondido. B es la correcta. Unir es juntarse como uno solo, generalmente por una buena causa. Nuestros amigos de la sabana se unieron como profesionales al final de la historia. Recuerda, sin importar tu nivel, la práctica constante es la clave para mejorar tus habilidades en español. Sigue con el gran trabajo y no dudes en revisar estas lecciones para reforzar tu aprendizaje. Has ejercitado tus habilidades de comprensión auditiva, ampliado tu vocabulario y puesto a prueba tus conocimientos. Ahora veamos cómo te ha ido en general. Evaluación de nivel total. Basándonos en tu desempeño en todos los cuestionarios, podemos evaluar tu nivel actual de español. Así es como se desglosa. 22 respuestas correctas. Tu nivel es B2, intermedio alto. 16 respuestas correctas. Tu nivel es B1, intermedio. 7 respuestas correctas. Tu nivel es A2, preintermedio. 1 respuestas correctas. Tu nivel es A1, principiante. Recuerda, sin importar tu nivel, la práctica constante es la clave para mejorar tus habilidades en español. Sigue con el gran trabajo y no dudes en revisar estas lecciones para reforzar tu aprendizaje. ¡Excelente trabajo completando la lección de español de hoy! Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre Rico el rinoceronte y sus amigos de la sabana mientras mejorabas tus habilidades lingüísticas. Si te gustó esta lección de español, definitivamente adorarás nuestra próxima aventura emocionante. Ártico, el oso polar surfista.